quiero aprovechar el tiempo con usted y quiero irme de lleno a lo que Dios en este día quiere hablar a nuestras vidas. Todo, usted recordará, bien lo manejaron ayer Moni y Benoni. Usted recordará que todo lo que hemos estado viendo alrededor de estos 6 meses y medio con respecto a Obed-Edom, todo ha girado en torno a la bendita presencia de Dios. En la forma en la que físicamente le dijo Israel, a través de este medio, a través de esto que yo introduciré en el lugar santísimo, tanto en el tabernáculo de Moisés como ahora en el templo de Salomón, todo gira en torno a la exquisita presencia de Dios. Todo gira en torno a Él. Hemos estado viendo a lo largo, mire, ya son 6 meses y medio en los que Dios nos ha estado hablando y nos ha estado trayendo de la mano para meternos a este punto que Obed-Edom le pudo sacar jugo. Por eso la serie se sigue llamando así, porque fue uno de los hombres que pudo tener en su casa la bendita presencia de Dios, cuidando el arca de su presencia. Qué sabio es Dios. Nos dio la mejor serie junto con las otras 3 para este año. Y hemos estado viendo la forma magistral en la que Salomón, usted y yo lo hemos estudiado, la forma en la que Salomón se prepara para entregarle a Dios lo mejor. 7 años, un poco más de 7 años le llevó a Salomón la construcción de una obra de arte tan hermosa como el templo que le construye a Dios. Un templo lleno de cedro, de ciprés, hemos visto el significado. Un templo de piedras trabajadas fuera del santuario. Un templo con el lugar santísimo cubierto de oro. Vimos la figura de los querubines. Ayer Moni y Benoni lo explicaron también, que si usted tiene la oportunidad de ver la transmisión de los niños, podrá ver lo gráfico. Hicieron como una toma aérea del lugar santísimo y como introduce a los querubines en la figura no de adoración para ellos, jamás, en la figura de lo que ellos representan en el cielo, la parte de adoración y de servicio a Dios, a la par de lo que dice la figura de un querubín en cuanto a protección. No porque Dios necesite protección, sino porque nosotros tenemos que cuidar celosamente y proteger el depósito de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Figuras del cielo en la tierra a través del querubín. Hoy vamos a ver una figura muy fuerte, por lo que yo le quiero pedir que en este momento usted deje todo lo que pudiera distraerlo y usted centre su atención. Haga de cuenta que usted vino a la iglesia físicamente y que usted no se va a perder nada. Haga de cuenta que usted dispuso su corazón desde la mañana cuando veníamos convencionalmente y se bañó y se preparó y se sentó en una de las sillas azules y se dispuso a comer. Ahora lo hacemos desde casa y yo agradezco a Dios porque veo que usted come. ¿Saben qué me doy cuenta? En las dinámicas que usted tiene, en el crecimiento que usted tiene, en las llamadas que usted me hace por teléfono, en donde me dice: esta palabra en la predicación me cimbró, esta palabra se quedó clavada y grabada. Ahí yo me doy cuenta que usted come. En ese momento yo le quiero pedir la atención, porque la siguiente figura que está labrada, que está incrustada en lo que Salomón dedica, tiene que ver con algo muy fuerte en la vida de un cristiano, y es la figura de las palmeras. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Hemos estado desglosando el templo. ¿Se ha dado cuenta de esto? Así como dedicamos un año a estudiar el tabernáculo con todas sus figuras, con todas sus representaciones en colores, en materiales, dedicamos un año a estudiar el tabernáculo. Ahora estamos desmenuzando cada elemento del templo y llegó el tiempo de las palmeras. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Dice la Biblia aquí en este capítulo 6, en el verso 23, ya leímos desde el 21 al 22 la forma en la que introduce y cubre los querubines con oro. Viene el versículo 23, dice: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera. Vamos al 29, versículo 29. Dice: y él esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras. Escuché: de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Lo quiero volver a poner. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Por favor, aquí, por favor, necesito su cara aquí. La forma en la que Salomón, dice la Biblia, que empieza a esculpir, necesitaba un trabajo artesanal, un trabajo que le iba a dedicar tiempo,
El estar esculpiendo en toda la casa, y dice la Biblia que por dentro y por fuera, imagínense, por favor, véanme aquí. Necesitó el trabajo de maestros en el arte de poder esculpir. Imagínense, no estamos hablando como que si fuera nada más un graffiti y ya. Estamos hablando de gente con talento en las manos. Escúcheme, desde ahí quiero partir. Gente con un talento y una habilidad en las manos impresionante para poder esculpir en la casa, en las paredes alrededor, por dentro y por fuera, estas figuras. Y las figuras, otra vez vemos a los querubines, ya no solamente tallados en madera, sino ya esculpidos, adornando y detallando el santuario. Qué interesante. Yo no sé si usted alguna vez se percató de esto. Yo no sé si usted alguna vez le dio peso a esto, o si tal vez de repente leemos la Biblia y pasamos de largo y cumplimos con haber leído 1 hora o 2 horas la escritura. Pero cuando nos sentamos a comer, mire, yo le aconsejo esto, porque esto hacemos en casa, en sus devocionales, en su casa. Yo preferiría que usted en su hora de estudio lea, pero bien leídos, 2 versículos, pero bien interpretados, bien discernidos, bien profundizados, bien conectados con concordancia, bien entendidos, que usted leyera 5 capítulos así de lleno o así de filo. Escuche lo que le digo. Yo preferiría que usted le dedique hasta 2 horas a un solo versículo que Dios le reveló, lo conectó usted con otra concordancia, le aterrizó, lo disfrutó. Yo preferiría 2 horas de estudio de un solo versículo, pero sustancioso, a que usted me lea 5 capítulos de corrido y usted no haya entendido nada. Aquí en casa comemos así. Si usted se da cuenta, las predicaciones en casa tal vez en ocasiones es 1 o 2 versículos. Pero todo lo que Dios nos muestra en ellos. Por eso yo quiero que en este momento usted no se distraiga. Dice la Biblia que empieza Salomón a esculpir en toda la casa. La figura de los querubines ya lo vimos, servicio y adoración. Viene otra figura muy fuerte en las palmeras. Imagínense al que está siendo el maestro artesano, el artesano que empieza ahí a hacer esculpir y a empezar a hacer el trabajo en las paredes. Y viene la siguiente figura, la figura de una palmera. ¿Por qué palmeras? Véame. ¿Por qué palmeras? Ok, el querubín lo puede entender por lo que representa en adoración y servicio. Lo puedo entender en eso. Y puedo entender la figura de lo celestial rodeando completamente un santuario terrenal. Sí, pero ¿por qué palmera? ¿Cuál es la referencia de una palmera? Yo me puse a investigar porque yo soy el primero en llamarle la atención lo que la Biblia dice antes de ponérselo enfrente. Y yo me puse a investigar, ¿por qué palmera? ¿Por qué habrá, Señor, permitido que Salomón empezara a esculpir y llenara de estas figuras, la figura de la palmera, alrededor de todo el santuario? Véanme, por favor, estamos hablando de un templo. Estamos hablando de un lugar donde la presencia de Dios iba a habitar. Y todas las figuras que iban a ver, los que estaban ministrando en el templo, se iban a encontrar hacia donde voltearan. Por ejemplo, aquí en el santuario de nuestra casa, usted sabe, tiene usted su mente, en su mente tiene esta bendita casa. Y sé que la extraña como bárbaro, sé que desea estar aquí. Bueno, yo gracias a Dios tengo la oportunidad con los chicos de producción y levitas de estar aquí. Pero aunque no estuviera, yo tengo grabado. Piense en su casa, por favor, piense en Restauración Centro. En cuanto usted entra, sabe lo que hay a la derecha. Sabe que va a encontrar al equipo de la hermana Juanita. Sabe que empieza ahí, desde que está en la entrada, sabe que se encuentra con Alfred, que se encarga de darle el servicio en todo lo que tiene que ver con los carros. Y desde que entra, usted ve a los chicos de recepción. Mentalice cómo es un servicio aquí en casa. Mentalice, ya son 4 meses casi. Y tal vez usted dice, ya hasta se me olvidó cómo son ellos. Imagínese, va entrando y ve a Josué, ve a Brenda, ve a Alex García, ve a David Leiva, ve a Leslie con su sonrisa, ve la vida de Manuel dándole la bienvenida. Yo sé que usted está teniendo presente eso. Y en cuanto ellos van, usted va entrando, ellos le dan la bienvenida con una sonrisota. Sigue avanzando y se sigue encontrando con Asael, con Dulce, con Fer. ¿Sabe de qué bloque? ¿En dónde está el bloque de los chicos ya de la librería? Y usted sigue entrando y ve cómo en su mente, sé que usted tiene en su mente nuestra casa.
Y usted entra y avanza más y ya con ese el corazón que va latiendo. En cuanto usted empieza a pisar el santuario, ya tiene aquí el corazón latiendo. Cuando ve los dos bloques de sillas, el bloque derecho y el bloque izquierdo de sillas, mentalice su casa y dependiendo de donde usted le guste sentarse, usted sigue avanzando, saluda al hermano Dueñas, saluda usted al hermano Guillermo, va saludando a Brenda, saluda usted a Iván. Cómo los extraño a todos ustedes. Y va saludando a todos, se acomoda y usted dice: este es mi lugar. Y aquí canto junto con la hermana que pone todo el corazón y canta re duro. Y canto aquí junto con el hermano que siempre se va a danzar y regresa mojado del altar. Pero encuentre usted su lugar y conforme usted se acerca, ve en el altar a nuestro director, a Tony, aquí en el centro, hablando de este culto. Y ve al director junto con su esposa y a nuestro equipo de 30 músicos. Y usted tiene mentalizado y sabe que para donde voltee, las paredes blancas, nuestro santuario es beige con café la alfombra. Usted conoce su casa, usted sabe qué pasa aquí. Bueno, Salomón lo que quería es que cuando los ministros del templo de Dios entraran, lo que vieran repleta las figuras gráficas que tenían que tener presentes, además de botones de flores y además de querubines, eran palmeras. Sé que usted hizo un recorrido mental de su casa. Imagínense los judíos de aquel entonces haciendo un recorrido y ellos lo que iban a ver incrustado era, en este caso, lo que hoy nos ocupa, las palmeras. La palmera tiene una explicación muy fuerte. Es un árbol muy interesante, la línea de una palmera. La palmera llega a tener una altura de 20 a 30 metros. Es una altura considerable. Y tiene una característica: normalmente las palmeras son derechas, tienen un crecimiento recto. No, si usted se da cuenta, no tiene como una figura de ramificación, aunque la escritura nos llega a mencionar en algunos pasajes ciertas figuras de ramas de palmeras. Estaba yo investigando que lo que se refiere o lo que relacionan estos pasajes tiene que ver con las hojas, el follaje de arriba. Véalo por favor en su mente. Usted conoce una palmera, sobre todo están en climas tropicales. Los que han podido ir a algún tipo de costa, usted puede ver que es algo natural, una palmera. Es interesante el clima en el que se desarrolla una palmera. Un clima extremo, un clima de mucho calor, pero también bañado con la brisa, con la frescura de lo que alimenta la palmera en sus raíces. Es una estructura sólida, un tronco muy fuerte, es una altura que alcanza impresionante y la palmera tiene la capacidad de poder resistir huracanes. La palmera tiene la capacidad de poder resistir tempestades. La palmera tiene la capacidad de poder resistir las más grandes inclemencias de la naturaleza. Se puede doblar la palmera ante un huracán. Es impresionante, yo he visto reportajes en donde carros salen volando en los huracanes, sobre todo lo que ha pasado en el Pacífico. Los carros, el mismo mar se desborda, como las construcciones, hay unas que se empiezan a cimbrar, pero usted vea, por favor vea cómo la palmera está hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, y las hojas todas para allá y para acá. Pero en cuanto termina el huracán, cuando termina la inclemencia, la palmera vuelve a su altura y vuelve a su solidez. ¿Por qué eso? ¿Por qué Dios le permitió a Salomón tener incrustaciones de palmeras? Por algo que ahorita vamos a ver en el Salmo 92. Escúcheme, yo sé que estoy hablando con una iglesia que le toma a Dios la palabra. En este momento sé que me está viendo y en este momento sé que usted está comiendo esto. Y si usted dice: le permitiste a Salomón repletar las figuras de palmeras, Señor, es por algo que quieres encontrar en mí, es por algo que tiene que producir el templo en mi vida. Vaya rápido al Salmo capítulo 92. Rápido, quiero aprovechar el tiempo con usted. Salmo capítulo 92. Cuando lo tenga, por favor, ponga ahí su dedito, ponga su atención en lo que Dios en este día nos quiere hablar directamente a usted y a mí. Dice el título del Salmo 92, la alabanza por el favor de Dios. Bueno, el versículo 12 nos refiere lo que va a implicar nuestra vida. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano,
plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Qué interesante, miren, de verdad, qué interesante que este salmo, en la inspiración que Dios le da al autor, este salmo que se escribe y dice: los justos van a florecer como palmera, van a tener una estatura muy buena. ¿Sabe qué? Quiero que usted llegue a tener una estatura tan fuerte, una estatura tan notable, una estatura tan sólida, que cuando vengan los problemas, la altura que usted tiene, esa misma altura y esa misma consistencia le permita salir bien librado. Óigame, es tiempo de tener estructura sólida, iglesia. Es un tiempo de poder decirle a Dios: lo que permitiste que Salomón incrustara en las paredes, esa incrustación de la figura de la palmera. Es interesante la referencia que tiene en el Salmo. Esto es algo que me gusta mucho de la Biblia, la concordancia que tiene y cómo todo se hila, cómo todo se estructura. Eso es algo que disfruto mucho de la Biblia, porque Salomón incrusta en todo el templo, por dentro y por fuera, figuras de palmeras. Moni hizo una representación en la maqueta del santuario, del templo, y la forma en la que Moni también pone detalles en eso. De verdad, no se pierda lo que Moni está viendo con los niños, porque es muy gráfico lo de Moni. Y empieza a llenar Salomón de la figura de palmeras, y el Salmo nos dice que el justo va a florecer como palmera. Pero hay una característica. Hay algo que necesitamos en este día poner atención. Cuando la Biblia dice que el justo va a florecer como palmera, dice lo siguiente: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Fíjese lo que señala: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Claro, necesito su cara aquí. Hoy este tiempo nos tiene que encontrar más fuertes, pastor, en medio de tanto dolor. Sí. En medio de tanta pérdida, pastor. Sí. En medio de un tiempo, ¿sabe qué? El mundo está en llanto. Hoy yo creo que todos conocemos a alguien en donde ya ha habido una pérdida significativa. Hoy el mundo está en dolor. Hoy hay dolor alrededor de esta tierra. Nuestra nación ha sido golpeada. Puede ser que alguno de ustedes ya despidió a algún ser querido. Puede ser que alguno de ustedes ya despidió a un amigo. Son tiempos, escúchenme, que no son como para no crecer o no fortalecerse. No son tiempos para desperdiciar la vida. Son días malos. ¿Me puede escuchar? Son días malos. Y en medio de los días malos es necesario que aparezcan las palmeras. Son días difíciles, son días complicados, son días en el que el mundo está de luto. Y en medio de esto nos podemos levantar y decirle a Dios: tú has sido bueno y tú has librado mi vida y mi familia. Y si en alguna casa de ustedes ha habido una forma de dolor, también ustedes han encontrado en Dios el consuelo, porque nada va a pasar, lo dijimos desde que se cerró la iglesia, nada va a pasar que Dios no permita. Son días, escúchenme por favor, en el que sería una lástima que usted no crezca como palmera, porque dice la Biblia que crecerán en los atrios. En la mañana yo les decía: ¿qué implica que el Señor diga: yo estoy en mi templo? Si ahorita los templos están cerrados, entonces esto implica que ustedes y yo hemos aprendido a levantar un templo en nuestra casa, y que caminamos conscientes de saber que habitamos en su templo. Oiga, aquí es muy gráfico lo que dice el Salmo 92: los justos florecerán como palmera, creceremos y hay frutos. Hay palmeras que se les conoce como palmeras que dan un fruto de dátiles. Los que han podido probar los dátiles, es una producción deliciosa un dátil. O los que también han probado el coco, la agüita de coco, o han comido coco, son frutos particulares, los dátiles y los cocos. Y entonces nosotros podemos ver que el crecimiento y la solidez tiene que venir acompañada del fruto, y un fruto singular, un fruto apacible y un fruto delicioso. Pero aquí dice algo interesante: aún en la vejez fructificarán. Ahora le quiero compartir algo. Necesito su cara aquí. ¿Cuál será la mejor forma de crecer, pastor? Porque hoy entiendo que el mundo está en llanto.
Hoy yo entiendo que las cosas son muy difíciles, son días malos. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Todo se va a cumplir en las Escrituras. Nos acercamos al cumplimiento de todo lo que Él dijo que va a pasar. Cristo viene, como lo decía nuestro director de alabanza. Maranata, Maranata. Yo creo que somos la generación de la última vuelta al campo de carreras. Yo creo que somos la generación de los últimos tiempos. Entonces yo creo sinceramente que ustedes y yo tenemos que tener un crecimiento exponencial. Pero si en este momento, véanme, si usted me dice: y pastor, ¿cómo le puedo hacer para crecer? La Biblia, ok, me queda claro que la Biblia dice: florecerán plantados en la casa de Dios. Y hoy, qué interesante, la casa está cerrada físicamente. ¿Cómo puedo crecer entonces plantado? Hay una clave, y la dijo Juan. Y Juan dijo: conviene, si usted véanme, por favor, necesito su rostro aquí, porque lo que le quiero decir, que quiero que sea una clave para su vida. ¿Cuál será la mejor forma de tener la figura de la palmera tallada en mi vida? Porque Salomón, cuando incrusta las palmeras, Salomón dijo: ustedes tienen que hacer gente con crecimiento, sacerdotes, gente con fruto, gente con una solidez, con una estructura tan sólida como la de una palmera, con una línea tan fuerte. Si usted me dice en este día: ¿cómo lo puedo hacer, pastor? He tomado 20 discipulados, he estado en 3 facultades teológicas, no me pierdo ninguna de las mesas, pero ¿qué más necesito hacer para crecer? Aquí viene la clave, y sé que está metido conmigo. Dice la Biblia que Juan señaló: conviene que yo empiece a menguar y que Él crezca. Si usted me dice: ¿cuál es la clave, pastor, para crecer? ¿Cuál es la clave para no quedarme en un enanismo espiritual? ¿Cuál es la clave para no quedarme por debajo del estándar que tiene que tener hoy mi vida? De verdad quiero ser palmera, pastor. Quiero ser palmera. ¿Cuál es la clave? Una clave, por supuesto, es lo que dice Juan: conviene que yo empiece a menguar y que Cristo crezca y que vaya en aumento en mi vida. ¿Sabe qué hermoso va a ser que Jesús sea el que se vea en usted y en mí? ¿Sabe qué hermoso va a ser que hoy por hoy nuestra vida pueda ubicar la obra de Dios en nosotros? Miren, hoy el mundo necesita la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero el mundo no necesita escuchar a parlanchines hablando la Biblia. ¡Ay, qué duro! El mundo de hoy no necesita escuchar a merolicos repitiendo las escrituras, porque para eso, sinceramente, y yo sé que usted nos ofende porque usted nos conoce, sabe cómo aquí me incluyo. El mundo no necesita un merolico. El mundo no necesita: mira, brother, la Biblia te dice, yo te lo vengo a ofrecer, yo te lo vengo a poner barato. La Biblia te dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Mira, yo te lo vengo ofreciendo, te lo vengo poniendo para que tenga vida eterna. Y mira, mi brother, yo te vengo ofreciendo y nadie te lo va a igualar: que si confesares con tu boca, mi brother, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, mi bro, nadie te lo iguala, serás salvo. La Biblia, la gente no necesita eso, una bola de merolicos. No, la gente necesita a alguien que ha desaparecido y que a Cristo ha surgido. Y entonces, cuando es Cristo en usted y en mí, fructificaremos. Y bastará con que tal vez usted se pare enfrente de la gente y le diga: tú necesitas de un Salvador. El que se ve ya no es Jonathan Ordaz, ya no se ve Yas López, ya no se ve Raquel Torres. El que se ve es Jesús, porque dice la Biblia: conviene que yo desaparezca y que Cristo crezca. Y entonces bastará con que tal vez yo a alguien le diga: necesitas de un Salvador, para que sea con una unción impresionante y acompañado de los versículos de la Biblia, para que la gente pueda decir: necesito lo que tú tienes. Porque es cierto, además de lo que tú dices, veo en tu vida algo diferente. Una característica del crecimiento es cuando usted le dice a Él: ya no quiero yo lo mismo de mí, estoy como harto, estoy hastiadito de mí. Y dice la Biblia que conviene que yo mengüe, que yo empiece a desaparecer, Señor, que lo de Jonathan Ordaz vaya para abajo. Mi manera de predisponerme, mi manera de pensar,
mi manera de hablar, mi manera dolosa de mis comentarios, mi manera de pensar que la gente quiere sacar ventaja de mí, mi manera siempre predispuesta, mi manera de pensar que todos tienen algo en contra de mí, mi manera rara de pensar, mi manera feíta de dirigir un matrimonio, mi manera sucia de estar en mi alcoba conyugal, mi manera indiferente con mis hijos. Cuando la Biblia dice que yo empiezo a menguar y Cristo crezca, empieza a incrustarse en mi vida la figura de una palmera. Claro. Y aquí dice algo interesante que yo les puedo decir, esto es cierto. Esto es cierto. ¿Por qué? Mire, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, no en ningún otro lugar. Dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Quiero mencionar la parte física en lo que yo he visto en esto. He visto hombres incansables. Hace poco yo platicaba con Agus de hombres de Dios que han pisado la tierra y ya grandes, ya entrados en años, siguen causando un revuelco en el corazón de la gente por la forma en la que aún en la vejez están fructificando. Jóvenes que me están escuchando, adultos jóvenes, todos los que están en una madurez todavía joven, los jóvenes maduros de 40 años, los chamacos de 40, ¿verdad, primo? Los chamacones de 46 años, los adolescentes de 46 años. Todos los que estamos en esta etapa no tenemos pretexto para no madurar y para no fructificar y para estar verdes en la vejez. Yo se los he dicho, a mí me asombra la vida de mi madre, en que incluso en pandemia no sabe cómo sigue ministrando. En pandemia yo le sigo diciendo: por favor, las medidas necesarias. Sí, hijo, es por teléfono que atendí a esa persona, o tal vez nada más desde afuera, desde la ventana, porque yo le pedí a mamá las medidas. Eres una persona de tercera edad y hay que ser responsables y hay que ser congruentes. Ahorita la gente dice que no se visita a personas de tercera edad con esa responsabilidad, mamá, con ese entendido de prudencia. Y mi mamá me dice: sí, mi hijo, todo por teléfono. Pero al día de hoy me llama: ¿qué crees, mi hijo? Me trajeron un caso y me habló por teléfono una persona y le compartí, y mi mamá tiene un poco más de 80 años. Mi mamá, no, perdón, ya le puse 80 años. No, tiene 77 años. Perdóname, mami, sé que me estás escuchando. Perdóname, mamita chula. Bueno, ya casi 3 años para los 80. Pero mi madre fructificando y verde en esta etapa de su vida, y de repente con malestares físicos. Pero de repente, ¿sabe cómo se le quita el malestar? Cuando me habla y me dice: ¿qué crees, hijo? Y cuando nos podíamos tener contacto, cuando estábamos en la iglesia, de repente yo oía que en el cuartito de cuneros, cuando se iba la gente, oía una liberación, y entraban mis hijos, me decían: es mi abuelita que está con una persona. La hermana de 77 años echando fuera demonios. La hermana de 77 años predicando a diestra y siniestra, y con unas cirugías que ha tenido en su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Dice la Biblia: aún en la vejez fructificarán. La palmera tenía frutos de dátiles. ¿Alguno de ustedes ha probado los dátiles, chicos? ¿Ha probado los dátiles? Qué ricos son los dátiles. Los dátiles son deliciosos. ¿O quién no se ha tomado una agüita de coco? Qué rico, un coquito ahí picadito con chilito, qué rico. La palmera tiene estos frutos particulares con tantos nutrientes, tanto la figura del coco, en la figura de la fibra, la digestión, como los dátiles en todo lo que conlleva. Es tiempo de que usted tenga un crecimiento evidente. Yo le aseguro, hoy por hoy, donde se pueden adaptar palmeras, aunque no sea tanto el clima, con el cuidado necesario, que se puedan adaptar palmeras, es evidente. Por favor, escuche. Es evidente una palmera. Usted puede pasar por alto una plantita, pero usted no pasa por alto una palmera. No pasa por alto una palmera. De hecho, cuando usted sale a la calle y está en zonas tropicales y usted voltea, puede ver de un lado los montes, los cerros, la orografía que conlleva esa zona geográfica. Pero cuando usted también voltea a la zona fértil, la palmera es evidente. El crecimiento de usted va a ser evidente.
lo que tiene que rodear en su vida, cuando la palabra de Dios dice que aún en la vejez van a fructificar, estoy por terminar, ¿sabe qué implica esto? Que ustedes van a poder tener una vida llena de fruto, una vida completamente sólida. ¿En dónde va a encontrar eso, iglesia? ¿En dónde lo va a encontrar? Que usted tenga solidez, que usted dé un buen abrigo, que usted dé buenos frutos. ¿En dónde va a encontrar que usted tenga un crecimiento recto, un crecimiento derecho? Eso lo va a encontrar cuando usted disminuya, cuando usted mengue y cuando Cristo sea el que crezca. Escúcheme, voy terminando. Los primeros beneficiados en que su servidor sea una palmera es mi esposa y mis hijos. Los primeros beneficiados cuando mis hijos volteen y vean que su papá, escúcheme, que Jonathan Ordaz desapareció. Qué interesante relación. Que cuando Daniel, Valeria y mi esposa volteen y digan, oye, ya no hay nada de Jonathan Ordaz. ¿Por qué? Porque el que creció fue Cristo en él. Porque el que se ve ya ahora es Jesús. Que mis hijos digan, oyes a mi papá y toda la enseñanza de la Biblia la tiene él. Qué hermoso. Y que mi esposa diga, que mi esposa le cuenta a mi suegra, ¿qué crees? El hombre con el que me casé hace 19 años desapareció. Y mi suegra le diga, ¿cómo que desapareció? Sí, mamá, yo me casé con un hombre hace 19 años. Yo me casé con un jovencito hace 19 años. 19 años era uno, pero ¿qué crees, mamá? Que le diga a mi suegra, oye, es otro hombre. Normalmente cuando se dice eso es como para lo malo, ¿verdad? Yo me casé con uno y no, hombre, me salió otro. Y me casé con una, no, hombre, me salió una fichita esta y oeste. Normalmente es para destrozar testimonios. Pero qué hermoso sería, escúcheme, que mi suegra le diga que mi esposa le diga a mi suegra, ¿qué crees? ¿Qué cree, mamá? Porque le habla de usted. ¿Qué cree? Que yo me casé con un hombre, pero hoy no existe ese hombre. ¿Cómo? Sí, yo me casé con un hombre hace 19 años, pero ya no existe ese hombre. ¿Cómo, hija? Sí, mamá, ese hombre desapareció. Ese hombre menguó. Y el que ahora yo veo en la vida de mi esposo es a Jesús. Y lo que yo veo en mi esposo, mamá, es lo que yo leo en la Biblia. ¿Se imagina qué cosa tan linda? Escúcheme. ¿Se imagina qué cosa tan linda que mi esposa hasta con lágrimas le dijera a mi suegra, no existe Jonathan Ordaz, mamá? Menguó. Pero ¿qué crees? Yo estoy casada con un hombre que hasta verlo en la noche respirar cuando él está así, hasta verlo dormir, ¿qué crees, mamá? Que veo en este hombre todo lo que leo en la Biblia. Qué cosa tan linda. Y camino con él de la mano en la calle. ¿Y qué crees? No es el mismo hombre. Ese hombre desapareció y empezó a formarse en él la naturaleza del Dios que tanto él predica. Y basta con él ir con él de la mano en la calle. Escúchenme, hombres. ¿Y sabes qué? Es un hombre que nunca se le va la mirada así. Es un hombre que lo tengo presente y es un hombre tan respetuoso. Y es un hombre que no va de la mano conmigo y va ahí lastimando mujeres, porque es una ofensa, hombres. Esa es una ofensa que usted vea tan feo a las mujeres. Esa es una ofensa terrible. Las hace sentir muy mal y delante de Dios es una porquería terrible. Porque dice la Biblia que el que codicia a una mujer con el corazón ya adulteró con ella. Es una ofensa. Pero qué hermoso sería que mi esposa le pueda decir a mi suegra, es otro hombre, mamá. Porque voy de la mano y me hace sentir la única mujer. Y pueden estar enfrente chicas atractivas y vestidas tal vez como quisieran, pero mi esposo es de la misma pieza. ¿Sabes qué, mamá? Desapareció el hombre con el que yo contraje nupcias en el altar hace 19 años. ¿Por qué, mija? Porque veo en él todo lo que predica. Veo que Jesús creció y Jonathan desapareció. Pastor, con la Biblia, claro, Juan dijo, conviene que yo mengüe y que él crezca. Y que mis hijos el día de mañana se puedan sentar con su esposa, con sus hijos, y que Dani le diga, ¿qué crees? Que a medida que yo iba creciendo, yo iba viendo un hombre más fuerte en mi casa. Qué cosa tan linda. Porque el evangelio se vive, o mejor, escúcheme, mejor busca otra cosa. Mejor busca otra cosa. O se vive el evangelio o mejor nos retiramos.
Pero qué hermoso sería que Dani casado le diga a su esposa: ¿qué crees? Siempre vi un hombre que la Biblia cada vez iba siendo más fuerte. Y Dani con lágrimas que le diga a su esposa: tengo un modelo en la tierra, en la parte humana. Y sí se valen, porque Pablo le dijo a los hombres: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y qué hermoso sería que Dani le diga a su esposa: tengo un modelo humano que Dios me entregó. Y que le diga a su esposa: y estoy decidido a que veas, ahora Daniel le diga a su esposa: estoy decidido a que veas desaparecer a Daniel Ordaz, y lo que vi en mi padre, un hombre que crecía la obra de Dios en él, quiero que tú lo veas, esposa. Despídete del Daniel Ordaz lleno de defectos, como el viejo Jonathan. El Jonathan Ordaz puede estar con defectos, limitaciones, cosas feitas, porque eso es lo que acompaña nuestra vida como hombres. Pero el crecimiento de una palmera va a ser evidente. Yo les aseguro, escúchenme, yo les aseguro que si cuando usted regrese yo pongo una plantita en el altar, una plantita así, chiquita, como esos, ¿cómo se llaman, hija? Como un cactus que tiene Itzel y Joel, como ese de algodón. Tienen ahí unas plantitas de algodón chiquitas, bonitas, así tipo como chiquito, bonita la cosa, y la pongo aquí en el escalón del altar. Usted entrará y no se va a percatar hasta que usted esté cerca del altar. Pero si el día que usted viene, yo tengo plantada en el centro una palmera, ¿usted la va a ubicar? Imagínense, vamos a poner la referencia. Yo puedo tener una plantita ahí, ay, chiquitita, bonita la cosa, bonsai, ay, chiquitita, tierna. Pero aquí en el altar donde Tony dirige la alabanza, yo planto una palmera traída del puerto de Acapulco, pero la ve porque la ve. La ve porque la ve. Sé que entiende la referencia. El día de hoy o soy plantita berrenchudita, caprichosito, que rápido me les seco, plantita que rápido me les marchito, plantita medio corrientilla, medio feíta, ya llena de honguitos, ya llena de gusanitos. O el día de hoy soy un señorón palmera, o el día de hoy yo soy un palmerón. Eso ni ha de existir, pero el día de hoy tal vez yo soy una palmerota llena de fruto, que es evidente en donde Jesús creció en mi vida. Yo sí deseo que mi esposa me diga: ¿sabe qué? Que el día de mañana me diga: eres otro hombre. Y que yo llegue a los 50, primero Dios de la mano de ella, y que me diga: eres otro hombre, porque cada vez he visto más a Jesús en ti. Qué cosa tan linda, qué cosa tan hermosa. Y llega a los 55, si Dios nos lo permite, y que ya más arrugaditos ella y yo, y me siga diciendo: eres otro hombre todavía. Sí, mi amor, porque todavía veo más fuerte a Jesús en ti. Ya no hay nada de ti. Lo que tenías cuando recién nos casamos, ¿quién nos equivoca recién casado? Lo que teníamos cuando éramos novios, todas esas cosas feitas de plantita corrientilla se quitaron, y hoy veo en tu vida una palmera. Sí, híjole. ¿Por qué Salomón incrustó el templo con palmera? Por la figura de un crecimiento. Déjeme anticipárselo: no va a crecer en sus fuerzas, se va a frustrar. Deje que usted desaparezca y que le diga a Dios: ya no quiero, Señor, yo tener mis fuerzas, sino quiero crecer en ti. Vamos a terminar en este día. Vamos a dejar que Dios en este momento nos ministre, y quiero hacer una oración por crecimiento. Y en esta semana vamos a tener una dinámica de crecimiento. Vamos a tener una dinámica en donde va a crecer Él, y nosotros nos vamos a ir despidiendo. ¡Qué cosa! Salvo que usted no quiera. Salvo que usted no quiera. Porque dice la Biblia que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a tener una dinámica. Ahorita se las voy a plantear. Mientras tanto, cierre sus ojos ahí en su casa. Cierre sus ojos, y mientras nuestros directores de alabanza nos llevan a un tiempo con Dios, quiero que usted le pueda decir a Él, adorando, quiero que le diga: no quiero ser una plantucha, quiero ser un señor palmera y dar fruto aún en la vejez. Sus ojitos cerrados. Es por lo que tú hiciste, mi Dios, que nosotros somos libres, y te agradecemos, Señor Jesús, tu grande amor sobre nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Ahí usted en su casa, ayúdeme a terminar este tiempo, y yo quiero presentarlo delante de Dios. El tiempo que estamos viviendo no nos demanda que seamos una maceta de pasillo.
El tiempo que estamos viviendo, Señor, exige que aparezcan las palmeras que incrustó Salomón en el templo. Las palmeras que determinan crecimiento, pero también fortaleza, que determinan permanencia en los problemas, que son, a pesar de tan altas y tan, Señor, erguidas, saben dar frutos como dátiles y cocos. Señor, son características de tener hojas grandes y poder entregar, Señor, una buena sombra y cubrir a los demás. No podemos ofrecerle a un mundo que está en dolor el que nosotros seamos una planta marchita, siempre llorando, siempre lastimada, siempre sin crecer, una planta donde el gusano ya se comió la raíz y terminamos por ser una plantilla, Señor, con hojas verdes, secas o cafés, porque estamos al borde de la nada, porque nunca quisimos crecer. No, estamos llamados a ser palmeras. Y dice la Biblia que el justo florecerá como palmera plantado en tu casa, y que aún en la vejez dará fruto. Yo te pido, Señor Jesús, que permitas que cada vez nos veamos menos nosotros y tú seas el que crezcas en nosotros. Es la única forma que podemos entender el crecimiento en ti, que menguemos y que tú crezcas, hermoso Jesús. Yo te pido una iglesia que cada vez, Señor, que ellos puedan tener relación con la gente, que la gente pueda ver una palmera en ellos y que dan fruto, y que, Señor, permanece el fruto de ellos. Levántanos fuertes como palmeras, creciendo en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pido. Y usted dice amén.